El día de hoy se ha dado a conocer que el candidato Joe Biden ha ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos contra su contraparte, Donald Trump, haciendo que se convierta en el presidente más viejo en la historia de aquel país, por lo cual crece la duda sobre cuánto tiempo podría estar al frente del gobierno estadounidense. De concretarse esto, y aunado a lo expuesto por diversos expertos en la materia psiquiátrica sobre que Joe Biden tiene un grado elevado de demencia senil, la teoría de los Simpson, expuesta en el episodio Bart al futuro, donde Lisa se hace con la presidencia después del desastre que dejó Donald Trump, podría hacerse una realidad y exponiendo que la famosa serie estadounidense es el oráculo del nuevo orden mundial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. El día 10 de noviembre estaremos revelando los ganadores del segundo concurso reptiliano. Sigan las bases en la descripción del video para participar. Como bien lo muestran las gráficas de las elecciones de Estados Unidos al momento, el candidato Joe Biden ha ganado la presidencia del país. Sin embargo, aún se encuentra en disputa el nombramiento por los actos que denota el magnate Donald Trump y quien irá a la Suprema Corte para mandar revisar la dudosa elección. Ante este escenario, y como lo expone el Dr. Alfredo Jalife, médico profesor y experto en temas de economía y geopolítica, el triunfo de Joe Biden y su arribo a la Casa Blanca supondría un estado de ingobernabilidad para Estados Unidos, pues Joe Biden, por su situación psiquiátrica, no es apto para gobernar, debido a que en diversos eventos, el hoy presidente ha dado muestras de que se confunde numéricamente edades y a sus familiares. Incluso un día antes de las elecciones, confundió a su hijo difunto, Bob, con su nieta, lo que da muestra de que es un presidente no apto para gobernar, y donde se aplicaría la enmienda 25, donde optan para decir que no es funcional para el cargo. Ante esto, en un caso hipotético de que Joe Biden no puede estar al frente del cargo, quien tendría que asumir la presidencia sería la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, el nicho del Partido Demócrata es muy misterioso y todo apunta a que en la vía de los hechos sería Hillary Clinton quien gobernaría Estados Unidos. Hillary Clinton sería 2 veces gobernable, sería la verdadera presidenta y sería la vicepresidenta, y nunca en la historia de Estados Unidos se había dado un escenario así, no solamente con la primera presidenta de Estados Unidos, sino con 2 mujeres al mando. Así lo señaló el Dr. Alfredo Jalife. Este caso hipotético apunta y concreta que el 17º episodio de la 11ª temporada de la serie animada de Los Simpson, estrenado el 19 de marzo del año 2000, llamado como Bart al futuro, mostró desde tiempos pasados el triunfo de una presidenta después del mandato de Donald Trump, haciendo muy misterioso todo el caso y aclarando que esta serie se ha envuelto en temas ocultistas y es en realidad el oráculo de la élite mundial que nos muestra conforme a los episodios su agenda oscura para la creación del nuevo orden, el cual al parecer está por comenzar, y como todos saben, las grandes familias ya están gloriándose con el triunfo de Joe Biden y posiblemente el ascenso de Hillary Clinton, donde incluso familiares de la dinastía más poderosa de todos los tiempos, los Rothschild, ya están tuiteando al respecto para marcar su territorio, sabiéndose que gran parte del Partido Demócrata está controlado por George Soros y la familia Rothschild. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que la profecía de los Simpson se hará realidad? ¿Qué opinas de lo expuesto por el Dr. Alfredo Jalife y su teoría sobre Hillary Clinton? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde daremos a conocer mayor contenido. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.